una parrillita, sabor, o una arepita. Se te hizo agua la boquita, los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant. El sabor de nuestra tierra pura, sabrosura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresamos con Agárrate. Bueno, y si tienes alguna duda de haberte contagiado con el COVID-19, yo te recomiendo que te hagas la prueba y te la hagas en un sitio confiable. Farm Aid Pharmacy hace la prueba y en apenas 20 minutos vas a tener el resultado. Visítalos en su sede física que queda en Pembroke Pines y sal de esa duda. Regresamos con Agárrate. Bueno, y de esas noticias que cuestioné que no se hubieran viralizado durante estos días está la decisión de una corte de Delaware, aquí en Estados Unidos, de que hay que vender Citgo para pagarle a Crystalex, que es una empresa canadiense con la cual Venezuela tiene una deuda. La Venezuela de Chávez, porque eso viene desde Chávez. Pero vamos a conversar el tema con un experto. Ya nosotros lo habíamos entrevistado aquí en Agárrate sobre el tema. Aquí advirtió todo lo que está pasando en este momento. Jorge Alejandro Rodríguez Moreno nos acompaña. Él es máster en finanzas, negocios internacionales, un experto en la materia. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Gracias por la oportunidad para conversar con la gente de Factores de Poder sobre este asunto. Sí, es necesario revisar de qué estamos hablando. Primero, porque ha habido mucha desinformación, fundamentalmente lo hubo desde el G4, desde el grupo que utilizó la plataforma de gobierno venezolana ante los Estados Unidos en los últimos 2 años y anteriormente por el grupo de Maduro. Es decir, se le ha ocultado a los venezolanos, tanto por Maduro como por la gente de Guaidó, la realidad de lo que viene ocurriendo. Como todos recordamos, como podemos recordar a quienes hemos seguido este caso, todas las entrevistas que se le hacían al ex procurador o al representante ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, nos decían que todos los juicios se estaban ganando, que Venezuela tenía o tiene una serie de protecciones. Todavía esta semana, escuchamos a voceros del G4 diciendo eso. Podemos escuchar a José Guerra, hemos escuchado a algunos otros exdiputados diciendo exactamente lo mismo, y uno sabe y debe reconfirmar que eso no es así y que la peor estrategia es la que se sigue cuando uno parte de bases falsas o de mentiras o de autoengaños o de engaños que persiguen simplemente ocultar la verdad hasta que sea demasiado tarde el poder salvar a la República. No, no solamente eso, sino tapar los hechos con, lo comentaba yo en el primer segmento, con noticias que se hacen virales y son noticias que no son ciertas. Entonces se tapa lo que realmente nos debe preocupar, ¿no? Porque Citgo es de todos los venezolanos y lo que estamos perdiendo no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que va a pasar realmente? O sea, en los hechos, legítima y legalmente, ¿qué es lo que va a pasar? En los hechos, tenemos primero que no hay que separar 2 cosas o 2 juicios que se están llevando en Estados Unidos. Un juicio que se está llevando a cabo en Nueva York, en el cual hemos perdido, que tiene que ver con los bonos que tienen a Citgo como garantía o como prenda. Ese juicio en estos momentos está perdido y está en apelación, con muy pocas posibilidades de ser ganada esa apelación, ya que simplemente los errores que cometió el ex procurador en la supuesta defensa del país hacen casi que inviable cualquier defensa a estas alturas. Eso con respecto al juicio de los bonos. Pero el juicio sobre el cual nos estamos refiriendo ahora, y es el más urgente, el más preocupante quizá, es el juicio que tiene que ver con Crystalex. Es un juicio que se lleva a cabo en estos momentos en Delaware y en el cual la decisión tomada el jueves de la semana pasada por el juez Stark tiene que ver con la orden de proceder no a la venta, sino a la preparación para la venta. Es decir,
El juez le dijo a las partes, le dijo a Petróleos de Venezuela y a la República, por una parte, y a Cristalex por la otra, que si bien es cierto que dado que existe una orden ejecutiva que tiene que ver con Citgo y con los activos venezolanos, y que para que se puedan vender o transar esos activos se requiere una autorización de la OFAC, si bien es cierto eso, el juez considera que las partes deben estar plenamente conscientes que esa autorización se tramitará en su momento y el juez no ve ningún motivo, ningún impedimento para que esa autorización sea otorgada. Y luego nos detendremos en esto. Entonces el juez le dice a las partes que se pongan de acuerdo respecto al mecanismo de venta que ha de usarse. ¿Y esto por qué? Porque este no es el remate vamos a decirlo así, de una cauchera o de un pequeño comercio. Los venezolanos normalmente escuchamos hablar de Citgo en Venezuela y pensamos que se trata de una red de gasolineras o algo relativamente pequeño, cuando la realidad es que Citgo es una empresa que refina 1 de cada 10 litros de gasolina que se usan en Estados Unidos. 1 de cada 10 galones de gasolina que se emplean en Estados Unidos pasa por Citgo. Ese es el tamaño o que se refinan en Estados Unidos. Ese es el tamaño de Citgo. Entonces, una empresa tan importante y que tiene un valor de mercado todavía sumamente importante, tiene un valor que es mucho mayor que la deuda que se tiene con Cristalex. De manera tal que, aunque se ejecute la venta parcial o total de Citgo, si fuese una venta total, por ejemplo, quedaría un remanente importantísimo de dinero que no iría para Cristalex, que debería quedar para la República. Y entonces acá empiezan a surgir una serie de preguntas, ¿no? ¿Quién espera administrar ese dinero y bajo qué criterios? Porque si ahí quedan 5, 6 o 10 mil millones de dólares, ¿quién los va a administrar? ¿Cuál es el mejor momento para llevar a cabo dicha venta? Hoy día, cualquier refinería en el mundo vale menos que hace un año. Bueno, por la pandemia y por todo esto. O sea, hay una serie de cosas que están alrededor de esto que no le han sido explicadas a los venezolanos y que hoy, quisiera insistir en esto, todavía hoy el grupo de Juan Guaidó, que es el que representa a los intereses de Venezuela o debería representar los intereses de Venezuela, o que falazmente, que ya en este sentido es falaz porque no los ha defendido en este juicio, ha pretendido engañar a la opinión pública y los venezolanos vamos por todo el camino de perder este importantísimo activo que debería o debe servir para la recuperación de Venezuela, pero que con cada día que pasa se hace más difícil. Y quisiera entonces señalar algunas acciones, Patricia, que se han tomado y para que los venezolanos las conozcamos. Esto fue llevado a la Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2018. Los errores que se estaban cometiendo. Se llevó a la Comisión de Energía y Petróleo. Se le hizo una detallada exposición de más de 90 minutos. Tú en su momento la reseñaste. Los errores que se estaban cometiendo en la estrategia para defender Citgo. Claro, en la estrategia y los conflictos de interés que tenía el procurador en ese momento. Pedimos su separación de esa función y específicamente de ese caso, y eso no ocurrió sino un año después, cuando ya todo el daño que podía haberse hecho se había hecho. Pero no nos quedamos ahí, también llevamos y solicitamos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que abriese una investigación sobre las relaciones que pudiesen existir entre Cristalex y este procurador o exprocurador José Ignacio Hernández. Sí, porque para aclararle a quienes no tengan la información o no recuerden, el procurador José Ignacio Hernández, procurador del gobierno de Guaidó, fue anteriormente asesor de Cristalex, lo cual eso entra en un conflicto de competencia. Asesoraste a quienes se supone están en contra de los intereses de la nación y después se supone que tú estás defendiendo los intereses de la nación. Claro, y estamos hablando de un caso, pero es que además luego se ha sabido de otra decena de casos que involucran a este ex procurador
con contratos por varias decenas de millones de dólares, con las empresas que hoy día, por cierto, Cristalex ha propuesto como posibles compradoras de Citgo. Entonces, cuando uno ve todo esto, y ya no son, vamos a decirlo así, aseveraciones que esté haciendo yo como venezolano, sino que son documentos que fueron consignados por Cristalex ante la Corte, bueno, ya ahí no queda más nada que decir ni que probar, sino proceder. Es decir, algunos venezolanos que todavía se encuentren cercanos a ese grupo de Guaidó, que debe haberlos todavía algunos decentes entre ellos, deberían tomar cartas en el asunto. Cada vez tengo menos esperanza en que eso ocurra, pero es algo, la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, señalamos esto. En el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ante la Oficina de contra el Crimen Organizado, se consignó esa solicitud. Y el próximo jueves de esta semana vamos a reanudar, vamos a decirlo así, con la nueva administración, una vez nombrado la nueva persona a cargo del Departamento de Justicia confirmada, vamos a volver a escribir al respecto. Además de ello, en el mes de agosto, septiembre del año pasado, llevamos ante el propio juez Stark, ahí en Delaware, un recurso de lo que se conoce de amigos de la Corte, un amicus curiae, en el cual hicimos del conocimiento del juez Stark todas estas situaciones. Naturalmente, el juez necesita algunas actuaciones de parte de la República, de parte de Venezuela, de parte de Petróleos de Venezuela, para poder llevar adelante las mismas. Es decir, venezolanos hemos tomado acciones al respecto. Se ocurrirá con esto lo mismo que está ocurriendo con el caso de Guyana, que los venezolanos no podremos ponernos de acuerdo y por eso estamos a punto pues, de perder enormes cantidades de recursos que la República necesita. Que no quede en uno esa responsabilidad, porque estas son cosas que no tienen que ver con la política inmediata de decir, si a mí me gusta Guaidó o me gusta Capriles o Falcón o el otro. No, esto tiene que ver con las cosas que nuestros hijos y nuestros nietos o los hijos de ellos nos reclamarán a nuestra generación en su momento. Entonces son cosas que llaman a los venezolanos a que debamos unirnos y hacer causa común en algunas de estas cosas. Ahora, en conclusión, Citgo vale más de lo que se le debe a Cristalex. Ahí va a quedar un dinero que está, sin duda alguna, dinero que está en peligro, porque ya sabemos los manejos como han sido del gobierno interino y tenemos que decirlo. Y en segundo lugar, las empresas que se podrían beneficiar de comprando Citgo también están relacionadas con el mismo procurador. Así es. Y no de solo manera que gana por todos lados, ganará por todos lados, comisión. Y no solo con el procurador, hay otras personas vinculadas a la representación venezolana en los Estados Unidos que también han tenido relación con estas empresas. Deben estas personas hacer lo que en Norteamérica se llama un disclosure, o sea, deben decirle al país y a los... Pues, es decir, expresar cuál es su relación, cuál ha sido su relación con estas empresas, cuál es su relación actual con estas empresas y que los venezolanos pues podamos decir si deseamos que esas personas nos representen o no. Yo creo que sabiéndose la realidad, nadie va a querer ser representado de tal manera. Eso es algo, no podemos ser, los venezolanos no somos... Podemos ser un poco tontos, no tan tontos. Así es. Ahora, en cuanto a la decisión que tiene que tomar la OFAC, ¿de qué depende esto? Porque ahora el argumento es ese, que la OFAC no va a permitir, que no va a dar la licencia para la venta. Mira, ese es un argumento muy débil y debo señalar por qué. La OFAC no tiene la orden ejecutiva que en su momento otorgó el presidente Trump, no es una orden de protección de los activos venezolanos. Es una orden de bloqueo para Nicolás Maduro. Es una orden que persigue que Nicolás Maduro y el gobierno de Nicolás Maduro no tenga acceso
a los activos, al dinero, al fruto de las propiedades de la República de Venezuela en los Estados Unidos. Eso se puede entender perfectamente. De manera tal que toda actividad que se haga con esas empresas o con esos activos, pero cuyo fruto Maduro no le pueda poner la mano, por decirlo de una manera coloquial, que Maduro no pueda agarrar ese dinero, será y ha sido permitido por la OFAC. O sea, la OFAC no puede negarse. Por ejemplo, si alguien dice, yo quiero comprar Citgo, y el juez dice, sí, véndansela. Eso te va a preguntar. Eso no te va a preguntar. Negar. En cuanto a instancias o a instituciones, ¿la OFAC puede negarse a la orden de una corte? Bueno, puede hacer, vamos a decirlo así, puede haber una primera negativa, pero vamos a decir, y el juez la recibirá y dirá, oye, esto tiene todo el sentido, pero al final, pues, un juez y un juez federal es un juez federal. El juez federal dirá, mire, no, señores de la OFAC, o no se lo dirá el juez, la gente de Cristalex o los acreedores dirán, la OFAC se está negando de una manera arbitraria, porque repetimos, y eso lo podemos entender todo. O sea, si la orden no es para proteger a Citgo, sino para evitar que Maduro le ponga las manos al dinero, bueno, con que Cristalex demuestre que Maduro no le va a poner las manos al dinero, la OFAC no tiene motivo ninguno para negarse. O sea, los venezolanos podemos pensar que es criminal contra nosotros. Eso es otro asunto. Pero vamos a decirlo así, ese no es el asunto de la OFAC. El asunto de la OFAC es que Maduro no tenga acceso a ese dinero. Exacto, pero es que al final terminan los venezolanos perjudicados. O sea, totalmente. Coloquialmente, si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz. Claro, porque es que, y esto es parte del error que han cometido desde el punto de vista, o error no, pues de lo mal hecho. Y yo creo que eso se hizo a propósito así. Desde el punto de vista comunicacional, desde el grupo de Guaidó, que fue vender esas órdenes de bloqueo a Maduro como órdenes de protección a Venezuela. Y esto se les dijo hasta el cansancio, y lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, esas nunca han sido órdenes de protección. Nosotros abogamos porque se hicieran órdenes de protección. Sin embargo, la torpeza de la Asamblea Nacional que elegimos los venezolanos en 2015 no lo permitió, y esto lo hablamos con los diputados, les dijimos en su momento que porque esa orden de Trump demoró muchísimo en ser emitida, y se le insistió a los diputados que fueran ellos mismos, que no dejaran eso en manos del procurador o del representante que había nombrado Guaidó, que fuese una comisión de la Asamblea Nacional, se hiciera presente en Washington, se reunieran con la directiva del Congreso norteamericano y que promoviesen o inclusive un instrumento legal que no fuese ni siquiera una orden ejecutiva, sino una resolución legal, vamos a decirlo así, legislativa, que proviniese del Congreso. Bueno, no lo hicieron porque hemos visto que lo que ha habido ha sido una rebatiña sobre la administración de Citgo, peleándose por quién nombra a los directores, si son familiares de uno o de otro, y bueno, mientras tanto, pues Venezuela, además, por el despeñadero. Lo preocupante aquí es que Guaidó no ha presentado cuentas de nada, nada de lo que ha manejado económicamente, ni de lo que le ha entregado a Estados Unidos. No han entregado cuentas de lo de monómeros, no han entregado cuentas de nada, mucho menos van a entregar cuenta de esto. Bueno, aquí tenemos que ver los montos. Al Cristalex se le deben $1.200 millones más unos intereses, $1.400 millones. Resulta ser el valor de Citgo, dependiendo de quién o cómo saque la cuenta, ronda entre 5 o 10 mil millones de dólares. Es decir, es el triple de esa deuda. Y es mucho más de lo que se le ha entregado a Venezuela, o de lo que supuestamente se ha entregado. El secretario Pompeo habló de $1.000 millones. Bueno, aquí estamos hablando de que quedará en arcas o quedaría en arcas el triple de eso, y no existe ninguna seña de que se vaya a ver, de que vayamos los venezolanos a tener indicios de una administración o de qué se va a hacer con esos recursos. ¿Y hay alguna, no sé, habrá alguna manera de que
Estados Unidos proteja esos recursos en función de los venezolanos que lo necesitan. No sé, yo me imagino que legalmente a lo mejor no, pero lo va a manejar, lo va a administrar Guaidó. Esa plata que queda, que es un dineral. Mira, en principio uno no puede pensar que van a ser otros quienes nos van a proteger. O sea, eso no. Fíjate, por decir un ejemplo, hay un dinero que se dice que es proveniente de la corrupción, que se le tomó a uno de, no recuerdo en este momento a cuál de los ministros, o a un supuesto testaferro de un ministro venezolano, total que eran 300 millones de dólares que esa persona tiene bloqueada en Estados Unidos, y un juez en primera instancia acordó que ese dinero se le entregara la mitad, 150 millones de dólares, a unos señores que habían sido, a unos norteamericanos, a dos contratistas norteamericanos que habían sido secuestrados por las FARC. O sea, ese dinero puede ir a dar a Afganistán, a la India, a la China. O sea, eso es un disparate, que nosotros pensemos, que seamos tan inocentes de pensar que una cantidad tan enorme de dinero va a ser reservada para los venezolanos si no somos nosotros mismos quienes, con un mínimo de sentido de país, nos ponemos de acuerdo. Sobre esto, de nuevo, no podemos ser optimistas. Tenemos que trabajar, pero no podemos ser optimistas, porque el día de hoy, Patricia, supuestamente la Organización Panamericana de la Salud ha decidido que Venezuela no forma parte del grupo de países que recibirán las primeras vacunas, porque Venezuela debe un dinero. Y entonces Maduro, por una parte, dice que él no tiene cómo pagar porque él está bloqueado, cosa que creemos que es mentira, que sí tiene cómo pagar. Por otro lado, Guaidó dice que él no tiene por qué pagar porque, bueno, que él está en otra cosa, ¿no? No, y no tiene con qué. O sea, bueno, exacto. Y entonces resulta ser que a la Organización Panamericana de la Salud se le debían 10 millones de dólares, pero a los abogados de estos casos que se están perdiendo, aprobaron pagar la semana pasada 20 millones de dólares, más lo que se les ha pagado ya. O sea, tú dices, bueno, ¿qué está pasando acá? Hemos sido condenados en costas en Inglaterra por casi $1 millón, por 500.000 libras esterlinas. O sea, por donde quiera que tú ves, es un desaguadero de dinero en bufetes contratados o retenidos por este procurador o por el procurador de Maduro, pero que en todo caso lo estamos pagando los venezolanos. Eso sin tomar en cuenta, Jorge, lo que no sabemos. Bueno, pero es que, Patricia, mira, hay casos que, inclusive uno sabiéndolo, hay un escándalo ahora en Paraguay que está llevando a la remoción del vicepresidente, que tiene justamente que ver con esto de Venezuela, porque unas personas contratadas por este mismo ex procurador fueron a negociar la deuda venezolana y a un bufete argentino le iban a quedar 30 millones de dólares. Javier Troconi, ese es Javier Troconi, que hay denuncias, hay pruebas, hay testimonios, hay de todo, pero no lo destituyen. Pero es que de nuevo, ahí lo que hemos visto ha sido una rebatiña entre grupos y de nuevo, tú señalas a este señor Troconi, pero es que todo, eso es hablar de los enanos del circo. Ahí hay un jefe. El jefe de este asunto se llama Juan Guaidó. Así es. Y él tiene un jefe político. Y el jefe político de Juan Guaidó es Leopoldo López. Y el correaje de ellos es Carlos Vecchio. Entonces tiene que rendirle cuentas al país. O sea, no puede ser esta cuestión de que ellos hagan y deshagan. Y bueno. Y entonces hay gente que le reclama a uno, ¿y por qué tú no contra Maduro? Ay, por favor. Pero, o sea, sí, más no podemos, o sea, humanamente más no hemos podido hacer en todos estos años justamente contra Maduro o contra Chávez. O sea, es simplemente un exabrupto pedir más. En conclusión, en estos momentos, ¿qué nos toca hacer a los venezolanos? Bueno, insistir ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que continúe o reinicie, porque no sabemos si la administración de Trump la llevó adelante, la investigación entre la relación entre Cristalex, el señor ex procurador y cualquier otro funcionario del gobierno de
de lo que fue la administración de Juan Guaidó. Y adicionalmente, incluir en esta solicitud a las empresas que han sido, vamos a decirlo así, propuestas por Cristalex como posibles compradoras de Citgo, las cuales a su vez están involucradas en otros juicios contra la República, etc. Eso es el siguiente paso que los venezolanos debemos de tomar, y que de nuevo no dependerá de nosotros que el mismo llegue a feliz término o no, pero uno dice, bueno, si no avanzó con Trump, quizá avance con la administración de Biden. ¿Quién sabe? O sea, es una diligencia que tenemos los venezolanos que llevar adelante. Hay que hacerlo porque además Biden ya va a reconocer a Guaidó, pero yo estoy segura que la estrategia va a cambiar, porque todos esos recursos que se dan, por ejemplo, lo que ustedes hicieron ante el Departamento de Justicia está ahí, está revisado y ellos están claros. Lo que pasa es que ¿cómo le quitan, qué van a hacer? ¿Retirarle el apoyo a Guaidó y dárselo a Maduro? Tampoco lo pueden hacer, están entre la espada y la pared. Pero eso es una cosa, y otra cosa es lo que Estados Unidos permita que se haga también. Pero depende de nosotros, como dices tú. Depende de que nosotros levantemos la voz y digamos, está pasando esto. No quedarnos callados, ¿no? Exacto. Bueno, tú has llevado, por ejemplo, ya refiriéndonos a otros casos, el tema de la corrupción sobre la recuperación de activos en el Caribe. Bueno, eso es un caso sumamente preocupante. Pero uno se pregunta, en lo del caso de Guyana, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no hubo en un momento que debió haberla habido, no hubo diligencia de parte ni del grupo de Guaidó ni del grupo de Maduro en defender a Guyana para Venezuela? ¿Por qué está en estos momentos Maduro tomando las acciones que está tomando? Y entonces tenemos los venezolanos que empezar a preocuparnos por otras cosas. Tenemos que empezar a pensar, ¿estará pensando alguna gente del grupo de Maduro en provocar algunos incidentes con Guyana, como ha ocurrido en otros países, en otros momentos, para aglutinar o aumentar la popularidad, no digamos aumentar la popularidad, pero aglutinar el nacionalismo alrededor de un enemigo externo, que además se ha comportado como se está comportando esa fachada atlántica como un enemigo externo, porque por una parte Guyana está ciertamente violando los acuerdos del Pacto de Ginebra del año 66 y el tratamiento que los venezolanos hemos recibido de parte de Trinidad y Tobago, bueno, no ha podido ser más infame. Un aliado político de Maduro, por cierto, pero el tratamiento que nuestros connacionales han recibido en ese país es realmente lamentable, criminal. Es criminal. Entonces uno dice, bueno, es posible que en la fachada atlántica, en la cual sería relativamente económico desde el punto de vista político, generar escaramuzas, etcétera, eso es algo que estén pensando en el grupo de Maduro. Es posible, pero eso tendría un gran costo para Venezuela. Y bien mucho menor que el de un problema con Brasil o con Colombia, porque eso tendría otras implicaciones y serían cosas mucho más complejas. Pero al fin y al cabo todos sabemos que entre Guyana y Venezuela pues media una selva muy densa y básicamente pues somos países que nos encontramos muy distantes a pesar de la cercanía geográfica. Entonces, empieza uno a recordar, bueno, cuáles fueron los elementos que llevaron a la guerra entre Irak e Irán, entre Irak y Kuwait, y uno dice, bueno, son exactamente los mismos elementos que podrían llevar a alguna aventura, a algún grupo desesperado dentro de la administración de Maduro. Entonces, son tiempos en Venezuela que requieren de madurez política, y si alguna enseñanza o algún aprendizaje debemos tener los venezolanos de estos últimos años, es el desastre que un grupo de aventureros de la política o la pérdida de una oportunidad brillante que tuvimos a partir de 2015, porque no hay justificación para que en estos momentos todavía Nicolás Maduro se encuentre en Miraflores. No la hay, excepto Qué lamentable, de verdad. Fue una gran irresponsabilidad política que comenzó desde el primer día entre el propio G4. Yo siempre pongo como ejemplo que había un pacto en el cual Julio Borges debió haber sido
el primer presidente de la Asamblea Nacional, y fue Henry Ramos. O sea, entre ellos mismos, entre el grupo más cerrado, fueron incapaces de mantener los acuerdos. Y ahora bueno, se están matando entre ellos. Ya no es el G4, ya eso está ahí. Claro, pero de nuevo, eso lo que demuestra es a dónde va a dar un país cuando su élite política no tiene conciencia, sino simplemente está mirando sus más inmediatos intereses. El interés particular, es que es eso. Pensaron en el hoy, pensaron en ellos nada más, y ahí faltó amor por Venezuela. Eso no existe ahí. No existe. Totalmente. Lamentablemente es así. Gracias, de verdad que creo que este ha sido un segmento que a mí me ha aclarado muchas cosas. Espero que a los seguidores de Factores de Poder y compártanlo para que la gente entienda cómo está perdiendo lo suyo. Porque esto no es ni de Guaidó ni de Maduro, esto es de cada uno de los venezolanos y lo estamos perdiendo así. No podemos hacer nada, sino por lo menos levantar la voz y que Estados Unidos se dé cuenta de quién se va a quedar con los beneficios de la venta de Citgo y del pago a Cristalex. Que yo cuento con que en Estados Unidos Venezuela tiene muchos amigos, pero hay que dejarse ayudar, como dicen. Exactamente. Gracias, muchísimas gracias por esta información y por habernos dedicado este tiempo tan valioso. Vamos a ir un corte y al regreso seguimos con Agárrate.